hermano Jair, por esta presentación. Amados hermanos, paz a vosotros. Les pido que podamos abrir nuestras Sagradas Escrituras para que tengamos una lectura en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y tengamos la oportunidad de escudriñar juntos un mensaje, hermanos, que conocemos las circunstancias que ahora mismo se encuentran en el mundo, voy a decir de manera general, porque ciertamente no es el único país afectado por situaciones como los huracanes, como desastres naturales. Hay guerras, hay rumores de guerras, hay situaciones que están aquejando al mundo, e incluso en los lugares donde aparentemente hay paz, hay situaciones que nos alejan y que nos dan también adversidad, hermanos. Entonces, vamos a abrir nuestras escrituras en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer juntos, hermanos, versículos 15 hasta el versículo 17. Era un deseo del apóstol Pablo siempre acercarse a sus congregaciones de una manera personal, de una manera que le permitiera entender sus costumbres, lo que ellos también ya tenían como un trasfondo cultural, y al final darles esta certeza de que a pesar de las circunstancias había una esperanza. Dice así, hermanos, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer juntos los versículos 15 al 17. Dice así: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Señor Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Sean tan amables de tomar sus lugares, mis amados hermanos. Dice aquí el apóstol Pablo en esta epístola de Tesalonicenses que los invita primeramente a estar firmes. Dice que puedan retener la doctrina que han aprendido. No le interesa realmente el medio por el que lo hayan aprendido. Dice, puede ser a través de una palabra que haya sido directamente una tradición quizás oral, hermanos, o también a través de una carta del apóstol Pablo. Escribía más de las que realmente conservamos hasta nuestros días. Dice también que les desea que puedan entender que esta consolación va a venir del Padre y que en todo momento se mantengan en esta actitud mental, que pueda consolar también sus corazones. Y al final el deseo de esta consolación, amados hermanos, es que pueda existir siempre la esperanza en el Todopoderoso. Quiero decirles, hermanos, que ciertamente hemos escuchado muchas noticias en estos últimos tiempos acerca de lo que está pasando, particularmente en nuestro país, porque conocemos que tenemos una situación complicada en el estado de Guerrero en general, porque no solamente fue Acapulco, en Guerrero en general pues hay escasez, hay situaciones que ahora mismo los están aquejando, y pues realmente Acapulco fue una de las situaciones donde sí existió una parte material que afectó a los hermanos. Hasta ahorita no tenemos ciertamente una noticia de una muerte de alguien que se haya perdido, hermanos, pero pues incluso a pesar de todo sabemos que es complicado realmente sobrevivir algo así, y en estos momentos tener pues una paz, ¿no?, como la que mencionamos en la Escritura, algo que realmente nos conceda esta firmeza de la que está invitando el apóstol Pablo. Y en este momento, hermano, más que nunca es cuando tenemos que permanecer firmes y evitar retroceder en nuestros caminos, en lo que hemos tenido en la fe. ¿Por qué se los digo? Porque Pablo invita a sus congregaciones a estar firmes precisamente por esta razón. ¿Qué ve Pablo en los tesalonicenses, en los filipenses, en los romanos? ¿Eran todas congregaciones de judíos, hermanos? No eran todas de judíos, definitivamente, ¿no? Había judíos, había personas que ya habían creído en una doctrina similar antes, en alguna de estas congregaciones, no solamente en los tesalonicenses. Esa es la pregunta. ¿Había judíos, hermanos? Había judíos, definitivamente había judíos que eran conversos, que habían creído en Jesús, y que Pablo de alguna manera entendía que tenían también esta doctrina, pero que también estaban en una situación que a través de lo que veían, de esa convivencia que existía con los que en ese momento se llamaban gentiles, por lo que llama Pablo la circuncisión, sabía que había mucha tentación de que existiera un retroceso en todo lo que habían aprendido. A Pablo le costó trabajo tanto de parte de los gentiles, porque eran una población que venía de costumbres muy diferentes, que venían de tener múltiples dioses, venían de ofrecer ciertos sacrificios, de tener deidades, hermanos,
tuvo que enseñarles esta palabra, y después con los judíos fue algo muy similar. A pesar de que ellos ya creían en todo este Antiguo Testamento, fue complicado explicarle también esta parte de la inserción. Entonces Pablo ve muchos obstáculos en este mensaje. Dice: temo que como congregaciones puedan retroceder, que estamos ya en un punto en el que alcanzamos después de cierto tiempo, y en este momento quizás de debilidad podamos retroceder ante ciertas doctrinas, ante ciertas ideas, e incluso, hermanos, en este caso en particular, Pablo, que escribe a muchas de sus congregaciones estando en prisión, pues a la adversidad física, ¿no? Dicen, pues era el predicador, venía con nosotros y ahorita mismo está preso. ¿Pondría eso en tela de duda su credibilidad, hermanos? ¿Que estuviera preso? Porque a veces pasa, ¿no? A veces se puede pensar, es una forma de pensar, definitivamente el pensar que si existe, por ejemplo, hay adversidad en el hermano que nos predicó, el hermano que estaba aquí hace unos momentos, ahora mismo está preso. Eso también era algo que le preocupaba a Pablo, que llegara a avergonzarles esta situación, sus cadenas, dice Pablo, ¿no? Que sepan que estoy en prisión y piensen que es una injusticia mía, de alguna manera. Pablo entonces está preocupado porque la iglesia permanezca firme y evite retroceder. Quisiera, hermanos, contarles una historia de un hombre que de hecho no es tan conocido realmente por lo que él fue, sino más bien por lo que fue su hijo. Una persona que vivió al menos unos 300 años antes de todos estos sucesos y que fue una persona que revolucionó la guerra en su momento. Me gustaría que mis hermanos en cabina me apoyaran con el material que tenemos para esta tarde, y vamos a empezar para ver a este hombre, hermanos, que quiero contar su historia, que quisiera que pudiéramos revisarlo a lo largo de esta tarde. Esto, hermanos, sucede 382 años antes del nacimiento de Cristo. Y si fue antes del nacimiento de Cristo, estamos hablando todavía al menos 50 años antes de las cartas que estamos leyendo del apóstol Pablo. Nace un hombre, hermanos, y esta es la historia que quisiera contarles, que tiene una cuna noble en una ciudad-estado griega, que en ese entonces también se le llamaban polis. Era una Grecia, hermanos, que no estaba unida como tiempo después sucede, sino que había constantes peleas entre las diferentes ciudades que había en ellas. Era típico en esa época que las diferentes ciudades-estado griegas estuvieran peleando entre ellas. Este hombre nace en una ciudad que se llama Macedonia. ¿Alguna pista, hermanos, de quién estamos hablando? Alejandro el Grande, dicen por ahí en algunos hermanos. Vamos a continuar con su historia de este hombre. Igual, si mis hermanos en cabina me pueden apoyar con la segunda diapositiva para que también puedan ver mis hermanos los datos. Nace en Macedonia y sufre un destino muy desafortunado, hermanos. Tenían estas guerras entre las ciudades-estado griegas y pues su ciudad natal, Macedonia, es eventualmente conquistada y pues a él se lo llevan cautivo. Tenía 14 años en ese momento y se lo llevan cautivo a la ciudad predominante de Grecia en ese momento, que se llamaba Tebas. Tebas era la ciudad grande, en ese momento, hubo muchas predominancias como Atenas y demás, pero en ese momento en particular era Tebas, ¿no? Se lo llevan cautivo, le dan una instrucción militar también, hermanos, a sus 14 años, y quisiera que pusiéramos en esa mirada, en esa perspectiva de 14 años que te llevan cautivo. ¿Por qué los llevaban cautivos? Porque no tenían certeza de que Macedonia les iba a pagar lo que le debían, ¿no? Los hacían vasallos, los hacían tributarios, y no tenían certeza, entonces se llevaban a ciertos personajes, particularmente de la nobleza, para que pudieran, pues de alguna manera, hacer la garantía de que les iban a pagar todo este tributo. Entonces ahí permanece 3 años, hermanos, como un rehén y como garantía de Tebas. Llega después de 3 años, toda esta educación militar que tiene, hermanos, pues afortunadamente le sirve, porque pues él había visto errores que llevaron a su natal Macedonia a tener estos errores, y sobre todo a ser conquistada. Y a través de estos grandes exponentes a los que recibe la instrucción, regresa después de estos 3 años a su ciudad natal, que es Macedonia, y en 5 años, hermanos, se convierte en rey. Decían, hermanos, que es Alejandro Magno. No es Alejandro Magno, pero pues vamos a ver más adelante, hermanos. Lo interesante aquí es pues que vayamos viendo quién podría ser este personaje y cómo fue que se le conoció, qué fue lo que instituyó. Mi pregunta, hermanos, es con respecto a lo que estamos viendo, que aún no lo vemos cómo está relacionado, ¿cómo podemos nosotros permanecer firmes, hermanos? ¿Cómo podemos evitar retroceder, sobre todo en nuestras creencias? ¿Han estado ustedes en algún momento en el que dudan de una situación, en una situación dada sobre sus creencias, sobre lo que creen, no necesariamente de la doctrina, pero también incluida por la adversidad, por las situaciones que le traen la vida, hermanos? ¿Cómo evitan ustedes retroceder? ¿Cómo evitan
y se mantienen firmes en algo que quizás es difícil de explicar. A mí me ha pasado quizás en ciertos momentos. ¿Cómo evitan ustedes, hermanos? ¿Cómo podemos permanecer firmes en una idea en nuestra vida? Investigando acerca de la duda que tenemos. Mi hermana Lupita nos dice que a través de la investigación de esta duda, indagar, también profundizar quizás en la misma doctrina, en las ideas que tenemos, hermanos. También es una forma muy interesante de verlo, ciertamente de permanecer firmes. Tenemos incluso desde lo más, a veces de las técnicas más básicas, hermanos, físicamente cómo permanecemos firmes, cómo podemos evitar retroceder. En oración es una forma muy interesante que a veces dejamos de lado. Y físicamente, hermanos, hace poco veía videos de lo que sucedió en Acapulco y me llamó demasiado la atención que a pesar de la velocidad del huracán, a pesar de la situación tan complicada que estaban pasando, había algunas construcciones que genuinamente no se cayeron, hermanos. Y yo me pregunto, ¿cómo fue que construcciones, incluso naturaleza, árboles, ciertas partes de la naturaleza que evitaron retroceder, que evitaron caerse? Eso es una parte física, hermanos. Y aquí, por ejemplo, me dice mi hermana Lupita que está en la investigación, la oración, hermanos. A veces también decir lo que dice Deuteronomio 29, hermanos. Me gustaría que pudiéramos leer juntos Deuteronomio 29, que es complicado y no es una invitación definitivamente a que tengamos una fe ciega en el sentido de no cuestionar, sobre todo no investigar como lo hacían los hermanos de Berea. No investigar, no profundizar en el conocimiento. Dice Deuteronomio 29, en su versículo 29, hermanos. Algo que a veces nos ayuda mucho por momentos de incertidumbre que pueden ser complicados en nuestra alma. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Hermanos, hay cosas ciertamente que no se nos van a revelar en esta vida. Creo firmemente que sí hay cosas complicadas que no van a ser reveladas en esta vida y quién sabe, quizás ni siquiera en el reino, hermanos. No se nos promete realmente eso, no es una de las promesas de Dios que se nos va a abrir la puerta del conocimiento. Veo que ya se está proyectando, vamos a pasar una anterior. Exactamente. Entonces, les contaba sobre este personaje, esta es su imagen, hermanos. Digo, es difícil realmente adivinar a través de un busto porque vemos que los griegos en general tenían esta tendencia a idealizar mucho los rasgos de sus personajes y más de los nobles, ¿no? Entonces, pues pareciera un poquito genérico su busto y dice así, ¿no? Dice que nace en el año 382 en el seno de una cuna noble en una polis griega que se llamaba Macedonia. Les contaba sobre su exilio, 14 años como una garantía. Él tenía 14 años, estuvo 3 años en Tebas y ahí recibe esta instrucción militar de uno de los grandes exponentes de ese entonces y después de 3 años veíamos que regresa, hermanos, y se convierte en el rey de esta ciudad llamada Macedonia, 5 años más tarde de que regresa de este exilio, hermanos. Quisiera mencionarles también que viéramos lo que dice Salmos con respecto a lo que veíamos sobre la firmeza en los momentos complicados. Salmos capítulo 18, este salmo es uno de mis favoritos en particular, también tiene un paralelo en Primera de Samuel capítulo 22, pero Salmos lo dice de una manera muy hermosa en su versículo número 36. Es algo que es repetitivo a veces en sus salmos el salmista porque en verdad compara el hecho de estar cerca de Dios como estar en un terreno espacioso, en un terreno en el que tenemos la capacidad de movernos, no como lo menciona en su contraste estar en el cepo, estar en un punto de incertidumbre. El versículo 36 de Salmos 18 dice así: ensanchaste mis pasos debajo de mí y no titubearon mis rodillas. El salmista es justamente lo que dice acerca de Dios, que Él ensancha sus pasos, que Él tiene un terreno espacioso en el cual moverse, hermanos. Es un hombre de guerra, ciertamente David, vemos que su trasfondo era ese, pero constantemente hace estas analogías porque considera que algo hermoso en la vida es la libertad y sobre todo la certeza de saber que tenemos una capacidad de movernos, hermanos.
Yo quisiera decirles y quisiera que nos centráramos en esta tarde en 3 niveles en los que podemos lograr una firmeza, hermanos. Primeramente, hablar de una firmeza en el corazón. Creo que es lo más importante y es donde uno tiene que empezar antes de estar firmes, quizás de una manera física, como congregación, como comunidad, para poder pues realmente estar fijos. Mis hermanos en cabina, si podemos poner la siguiente, que es la firmeza, la siguiente diapositiva, y quisiera contarles un poquito acerca de este hombre cuando regresa ya a su patria natal, que es Macedonia. ¿Qué nota este hombre, hermanos? Regresa a su tierra natal y nota que su pueblo, los macedonios, han relajado mucho su disciplina, su mente y sus motivaciones. Dice, él principalmente hacía culpable de esta mentalidad a las calamidades del pasado, a estas guerras que los habían conquistado, y pues él dice, tienen que cambiar primeramente su mentalidad, tienen que cambiar su corazón y permanecer firmes ahí. Los soldados griegos, hermanos, temían las grandes marchas, no querían salir en ejércitos tan grandes, era algo que casi por religión o tradición no hacían. Normalmente, hermanos, nunca se ponían en una campaña si no era la primavera. ¿Por qué? Porque había fiestas que se atravesaban y no consideraban correcto. Llevaban muchos carros y también llevaban muchos sirvientes que cargaban las armas que no podían los soldados. Esto hacía que se llenaran los campos y se retrasaran muchas de sus marchas militares. Dice que cuando llega este hombre, hermanos, a su patria natal, desde un principio trata de cambiar esta mentalidad y obligó a sus soldados a caminar 50 kilómetros diarios, hermanos, llevando sus armas y sus impedimentas. ¿Ustedes se acuerdan cuál era lo que podía hacer un soldado romano a un ciudadano, no solamente judío, porque era cualquier ciudad que era vasallo? ¿Qué podía hacer un soldado romano con una ciudad que tuviera vasallaje, hermanos? Particularmente los soldados. Exactamente, cargar una milla, podía agarrar su armadura y dársela a cargar una milla. ¿Se imaginan cuánto pesaba una armadura de un soldado romano? Hay muchas también cifras al respecto, hermanos, pero mínimo unos 20 a 40 kilos era el promedio, dependiendo también de lo que pudiera cargar la otra persona, ¿no? Pero cargar una milla, que es aproximadamente 1,5 kilómetros, hermanos, ya era algo complicado. A los judíos en particular les parecía incluso humillante que eso sucediera, por eso Jesús les da esta recomendación, ¿no? De que no lo vieran de esa manera. Dice que también prohíbe llevar vehículos, de que estaban acostumbrados a llevar carros, hermanos, les prohíbe llevar vehículos y solamente consintió que siguiera un sirviente en toda la batalla. De los cientos que llevaban para cargar armas, solamente un sirviente por cada 10 hombres en la batalla, hermanos. Y dice que también para cada uno de ellos un solo jinete. De estos 10 hombres solamente un jinete y pues iban turnando ahí el caballo, hermanos. Hizo además campañas en invierno. No estaban acostumbrados porque era algo muy frío y era pues bastante gélido en ese lugar, hermanos, en Macedonia. Entonces él era muy rígido, contaba con esta disciplina por encima de todo, pero sobre todo estaba consciente, hermanos, de que la firmeza empezaba en la mentalidad de cada uno de los hombres y las convicciones que ellos tenían, que estaban totalmente sueltas, estaban desmoralizados, tenían que empezar desde esta disciplina. Por eso, hermanos, quisiera que empezáramos viendo la firmeza que debemos obtener en nuestro corazón. ¿Cómo consideran ustedes, particularmente en el corazón, que podemos obtener una firmeza en nuestros sentimientos, nuestros deseos, antes incluso de nuestras convicciones sobre lo que hemos creído? ¿Cómo hacemos para evitar las tentaciones, para evitar sobre todo llegar a realizar un hecho, un acto que sea en contra de lo que consideramos que es bueno o malo? ¿Temor de Dios, mi hermana Lupita? ¿Considera que es pertinente o lo importante es tener en mente que hay un Dios? Una respuesta, hermanos, es tener en cuenta que hay alguien que está arriba de nosotros, la existencia de Dios, incluso en un sentido más allá de nuestra doctrina. Hay quien dice esta frase del temor de Dios. ¿Nosotros creemos firmemente en esto, hermanos? Creemos firmemente en el temor de nuestro Dios. Me gustaría que viéramos lo que dice Marcos, y esto fue una invitación de hecho de Jesús, en su capítulo número 7. Marcos, capítulo 7, hermanos, y me gustaría que algún hermano nos ayudara a leer el versículo 15 al 23, hermano. Es un poco largo, pero si algún hermano, mi hermana Gloria que está atrás, si nos puede apoyar a leer el versículo 15 al 23 de Marcos 7, hermana, por favor.
Hasta ahí, mi hermana Gloria. Muchísimas gracias. Gracias, amén, amén, hermana. De verdad que lo que dice Cristo, lo que dice el Maestro aquí es que estas situaciones complicadas, las tentaciones, los deseos, hermanos, al final es algo que viene de dentro y por eso justamente este hombre del que los estoy platicando tenía tanta importancia o ponía tanto énfasis en platicar, en tratar de transformar por dentro a cada uno de sus soldados. Yo quisiera decirles también lo que dice el Salmo 119, vamos a leerlos juntos, hermano, dice Salmo 119, que es difícil a veces realmente resistir a esta tentación. Lo que dice mi hermana Lupita es muy cierto, el tener la concepción de que, o creer realmente en que hay alguien que está por encima de nosotros y que está juzgando constantemente las obras buenas y las malas, hermanos, es algo que nos ayuda. Nos da por un lado un consuelo porque a veces hacer lo correcto no es necesariamente lo más fácil. Es más, me atrevo a decir que muchas veces hacer lo correcto no suele ser lo más fácil, particularmente en nuestro mundo es más difícil hacer lo correcto. No debería, definitivamente no debería, pero casi me atrevo a decir que lo correcto generalmente no es lo más fácil de hacer. Y por eso es que tenemos que tener esta firmeza. Dice el versículo 33, el salmista, hermanos, quien escribe toda la excelencia de la ley en el Salmo 119, estaba al tanto de estas tentaciones, él mismo fue tentado y ciertamente cayó en algunas de estas, y por eso suplicaba, y tiene que ser la primera invitación en esta tarde, hermanos, que sea nuestro deseo. El versículo 33 dice así, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y guardarélos hasta el fin. Le pide a Dios que quizás él no lo sabe del todo, quizás él no tiene la implementación completamente en su cabeza, pero le pide a Dios que le dé ese entendimiento, que le enseñe la manera de hacer el camino. Le dice, dame entendimiento, versículo 34, y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Le pide que lo guíe por esta senda de los mandamientos. El versículo 36, hermanos, es clave. Le pide a Dios que incline su corazón y sus ojos, bueno, primeramente el corazón a sus testimonios, y no a dónde, hermanos, es otro deseo, no a la avaricia. Por un lado, pidamos que Dios incline nuestro corazón a las cosas correctas, a la honestidad, y por el otro también que nos aleje de aquello que nos puede hacer mal, como puede ser la avaricia. Versículo 37, otro grande deseo que les invito, hermanos. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Le pide que cierre sus ojos de una manera simbólica a todo aquello que pueda ser vanidad y que lo avive en el camino. Y este fragmento del Salmo 119, pues termina de esta manera. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios, reconociendo que es bueno el juicio de Dios y también reconociendo que ha codiciado sus mandamientos y que lo pueda vivificar en su justicia, hermanos. Es el primer deseo que los invito a que podamos tener y para permanecer firmes, que estemos siempre constantemente transformando nuestro corazón y también tenerlo en oración. Este deseo puede estar reflejado en oración, puede estar reflejado incluso en nuestro caminar, en nuestro hablar, que podamos considerarlo cada vez que vamos a decir una palabra, hermanos. Este es un deseo que tenía David, pero seguimos a otro punto de firmeza que es quizás el que a veces más nos interesa, hermanos, que es la firmeza en las convicciones, en aquello que hemos creído a través de la doctrina, que es todo lo que incluye el Hijo de Dios, todo lo que incluye la existencia misma de Dios. Me gustaría que abriéramos nuestras escrituras en Romanos, en la epístola a los Romanos en su capítulo 1, para que hagamos un ejemplo en carne viva de lo que Pablo le decía a su congregación en Roma, que era de hecho una congregación muy sabia, tenía muchos hermanos que conocían y que también sabían la situación en la que estaba Pablo en esos momentos. Epístola a los Romanos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 16. ¿Cuál es el contexto, hermanos? Vamos un poquito antes, el versículo número 15. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Quería ir a visitarlos, pero no podía, y les envía esta epístola. Dice así el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, ¿alguna vez ha habido una situación en la que les pregunten qué es lo que ustedes creen? O que les pregunten por qué no celebran pues ciertas cosas, por qué esta semana de cabañas estuvieron quizás saliendo temprano del trabajo,
Digo, esto se los digo quizás de una perspectiva personal, ¿no? En mi caso, pues, era la situación de pedir el permiso en el trabajo, que es a veces común a los que están trabajando, en las escuelas también, pero ¿qué solemos decir, hermanos, honestamente? Dicen algunos, pues, tengo una situación, voy a ir a la iglesia. ¿Solemos utilizar otra razón, hermanos? A veces tenemos fiesta de Jehová, pero decimos algo que no sea así, hermanos, en ocasiones. A veces pasa, o sea, y esto no lo digo como condenación, hermanos, lo digo por lo que dice justamente Pablo. Él sabía lo que es complicado, lo complicado era que era en ese momento predicar el evangelio. Sabía, nunca ha sido un mensaje popular, eso es un hecho, hermanos. No era un mensaje popular en esos tiempos. El Imperio Romano no estaba en pro del evangelio porque para ellos era una sedición, era algo que podía causar que su mismo imperio dejar de ser estable, porque ellos ya tenían una forma de pensar y el evangelio estaba en contra de ellos. Estaba en contra incluso del amor al prójimo, de muchas situaciones, hermanos. Entonces, ciertamente no era un mensaje popular. Ahora lo es, hermanos, ciertamente. No tenemos quizás una restricción para predicarlo, pero sigue siendo una cuestión complicada. ¿Por qué lo digo? Personalmente, hermanos, me llegó a suceder en algún otro trabajo en el que si uno decía que era por una situación de enfermedad, por una situación de familiar, es más, hermanos, incluso si uno podía decir una fiesta, pues como conocemos fiestas que se hacen allá afuera, que fuera más conocida, pues había la oportunidad de que se diera ese permiso. Pero si uno decía que era una parte que no está en esa comunión con los valores que están en la empresa, que están quizás más en este país, era difícil y se sabía, era pues quizás un secreto a voces, pero era algo que se sabía, que si tú lo tratabas de solicitar de esa manera, era poco probable que se te diera e incluso que se te castigara si llegabas a faltar ese día, ¿no? Sigue siendo un mensaje que quizás no es popular, hermanos, y aún así, a pesar de todo esto, vemos cómo Pablo en el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos tiene esta convicción, permanece firme en lo que cree. ¿Cómo lograba Pablo, hermanos, tener esta convicción, esta firmeza en sus creencias? ¿Ustedes cómo creen que Pablo llegó a tener la convicción y mantenerse firme en aquello que estaba predicando a todas estas congregaciones? Por la fe, definitivamente es la fe. De una manera muy a grosso modo, podríamos decir que era la fe. Porque ¿qué pensaba, hermanos? Pensaba que estaba trabajando en vano, pensaba que al final no iba a disfrutar de nada de lo que estaban disfrutando los demás. Definitivamente no. El pensamiento de Pablo siempre fue una perspectiva eternal, tenía una perspectiva de que su vida ya estaba entregada a Dios, que definitivamente ya iba a tener una vida complicada, estaba en juicio, estaba en cadenas, lo iban a perseguir por el resto de sus vidas, pero su perspectiva se mantuvo siempre así, hermanos, en esa situación de pensar que iba a tener una reivindicación. Lo dice así, hermanos, Filipenses, en su capítulo 1, y me gusta mucho algo que vamos a ver más adelante con Pablo, cómo Pablo con todas sus congregaciones tesalonicenses, filipenses, sabía exactamente qué había pasado en esa ciudad, sabía cuáles eran sus valores y a qué tipo de personajes tenían cierto respeto cultural. Al final, Pablo lo que ve en sus prisiones era una oportunidad más de predicar el evangelio. Durante ese proceso lo presentan ante varios gobernadores, Félix, lo presentan también, incluso dicen que apela al César. Y en todos estos argumentos que él daba, hermanos, él veía también una oportunidad en adversidad, convertida en oportunidad de predicar el evangelio. Le dice a un gobernador en algún momento que le gustaría que él fuera cristiano. Dice, ojalá que también los que estén aquí pudieran ser como yo, que pudieran creer en este evangelio, a diferencia, dice, de las cadenas que llevo puesto. Y por eso dice así en Filipenses 1:18. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, en todas maneras, o por pretexto o por verdad, es anunciado Cristo, y en esto me huelgo y aún me holgaré. Dice Pablo que estaba feliz, dice al final del día, incluso estas cadenas, incluso esta situación tan adversa, Dios es capaz de convertirlo en adversidad. El versículo 19 lo refleja, porque sé que esto se me tornará a salud. Tenía certeza, tenía firmeza en saber que Dios estaba dispuesto, él tenía el poder para reivindicarlo. Se me va a convertir, se tornará a salud, por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Hermanos, la firmeza en las convicciones no se logra de otra manera más que teniendo ciertamente la perspectiva de Pablo, sabiendo que no tenemos y no hay ningún trabajo que hagamos aquí, afuera de la iglesia o en cualquier
en cualquier punto de nuestras vidas, que no vaya a tener algún galardón. ¿El galardón va a ser como lo imaginamos o en la misma especie, hermanos? Definitivamente no. Puede ser mucho mayor y sobre todo en esta vida a veces, les digo, hermanos, puede ser que no lo lleguemos a tener en esta vida. A veces puede pasar. ¿Por qué les digo esto? Ahora mismo, por ejemplo, tenemos la oportunidad de apoyar a aquellos hermanos que están en esta situación. A veces yo sé que todos tenemos situaciones diferentes, pero a veces el simple hecho de poder hacer una oración, el simple hecho de sensibilizarnos con esos hermanos es suficiente para que ellos puedan también entender que hay una comunidad, que hay una congregación más grande a la que pertenecen y que pueden también tener esa firmeza, hermanos. Lo veo por pues aquellos que han perdido su hogar, aquellos que han perdido materiales, cosas que son materiales y que a veces a la distancia se puede decir fácil, pero que es complicado realmente estar en esa situación en la que no tienes ni siquiera los abastos más mínimos, hermanos. Por eso les digo que esta firmeza de Pablo venía también de su congregación, de los filipenses, tesalonicenses. Entonces, este segundo deseo, hermanos, es a que nunca pensemos que el trabajo que hacemos es en vano, que permanezcamos firmes también en la ayuda, en sembrar en abundancia para todos aquellos que lo necesiten. Me gustaría que continuáramos con esta historia, hermanos, ¿me permiten? Voy a seguir contándoles la firmeza que quería. Ya llega un punto en el que logra con toda esta disciplina caminar 50 kilómetros, hermanos, cargar durante estos 50 kilómetros su armadura, de tener muchos esclavos o muchos ayudantes, a tener solamente uno por cada 10 soldados. No les permite los caballos, no les permite muchas de las concesiones que se hacían y por las cuales desgraciadamente habían perdido su patria. Logra ver este cambio en su disciplina, en su manera de pensar, y ve a un soldado individualmente fuerte, que estaba firme en aquello que creía, en sus convicciones, pero lo que ya no logra ver, hermanos, es, y aquí ponemos esta imagen, hermanos, que ya logra ver a cada uno de ellos disciplinado, que tenía mucha instrucción, pero lo que ahora ve es que le falta una unidad, que lo que necesita es esta firmeza en una comunidad. Entonces, hermanos, lo que hace es primero preguntarse cómo puedo llevar esta firmeza y unidad que ya tiene cada uno de estos soldados a una situación de comunidad. Aquí lo que él hace, logra desarrollar una confianza y firmeza personal en cada uno de sus hombres y necesitaba desesperadamente que ahora pudieran actuar como una sola persona, como una unidad, que permaneciera firme en toda el ejército. Reconocía que de nada valía que alguno de sus super soldados, si trataba de funcionar de una manera independiente, iba a fracasar en la guerra. Se le recordaría a este hombre, hermanos, por dos grandes innovaciones en el campo de batalla. ¿Quieren saber cuáles eran, hermanos? Vamos a ver la primera. La primera es un arma. Esa fue su primera estrategia. Dijo, lo primero que tenemos que introducir es un arma que sea más efectiva para los combates que estamos teniendo. Esta arma se llama Sarisa. Igual vamos a la siguiente diapositiva, mis hermanos en cabina. La Sarisa, hermanos, seguramente la hemos visto, pero quizás no la conocíamos por este nombre. La Sarisa es una pica, vamos a llamarla lanza grande. Dice que es de entre 3 a 7 metros de longitud. Dice que tenía una punta de hierro, hermanos, y un cuerpo de madera. También, hermanos, se podía anclar al suelo, y eso era una ventaja, que agarraba el soldado y la ponía en el suelo, y de esa manera podía aferrarse a la Sarisa. Y por eso era también importante que fuera larga, porque pues un arma más pequeña, una espada, pues tendría que no estar, pues digamos que inclinado. Dice que también la punta, hermanos, era lo suficientemente afilada para penetrar en un escudo. Y también al final su fabricación era un poco más barata que una espada. Las espadas, hermanos, tenían que tener una fabricación completa de hierro, de metal, y eso era muy costoso. Aquí nada más necesitábamos una punta que fuera lo suficientemente filosa de metal, y lo demás era madera. Dicen, y eso ya es algo que, aquí está un ejemplo, hermanos, visual de un soldado, en el que se ve cómo era más o menos una Sarisa. A veces, esta es una Sarisa mediana, yo creo que unos 3 metros, pero hay Sarisas, dice que hasta 7 metros, que pues sí, se veían todavía más largas. Entonces, esto también, que se abarataran los precios, permite que pudieran llevar a más hombres a la guerra. A través de esta estrategia, hermanos, el hombre instó a sus hombres a utilizar estas formidables picas, sujetándolas con ambas manos, y esa era la estrategia. Y esta nueva táctica, hermanos, fue imparable, y para terminar el reinado de este hombre, que fue en el 336, este anteriormente frágil reino macedonio termina siendo el predominante en toda Grecia. Y es por eso, hermanos, que ustedes me hablaban de Alejandro Magno, porque es a través de que termina este reinado que Alejandro Magno tiene esta oportunidad.
Entonces, hermanos, su primera idea fue desarrollar una zariza, una punta que tuviera lo suficiente capacidad para combatir de manera correcta. Hermanos, yo les pregunto también, para desarrollar una firmeza en nuestra comunidad, ¿será necesaria un arma? Sí. Un arma espiritual. Un arma espiritual, dice mi hermano Rafa, y eso es impresionante que la tengamos tan en mente, y me da gusto justo que los jóvenes también participen en esto, porque creo que sí, exactamente, lo hemos estudiado hasta el cansancio, hermanos, pero es importante que veamos justamente el arma espiritual que significa la palabra de Dios. ¿Algún hermano que se acuerde de algún versículo donde hable de esta eficacia de la palabra de Dios como el arma espiritual? Fuerte, hermanos, que se escuche esa convicción y esa firmeza. Hebreos dice. ¿Cuál, hermana? 4:12. Hermana, nos gustaría apoyar a leer Hebreos 4:12. ¿Cuál otra dijeron? Efesios 6. Eso es todavía más, se explaya más, ¿no? Habla de una armadura en mucho más detalle, mi hermana Priscila. Adelante, mi hermana Verónica. Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Amén. hermana Verónica. Hermana, impresionante. Dice que la compara con un arma espiritual, ciertamente. Dice que más poderosa que un arma de dos filos. Dice que alcanza, hermanos, a las profundidades del hombre. Alcanza a partir su alma y aún discierne sus pensamientos y también las intenciones de su corazón. También, hermanos, me gustaría algo que vimos, de hecho, en la escuela de esta mañana. Jeremías, en su capítulo 23. Me encanta también la manera en la que lo menciona nuestro Dios en Jeremías 23:29. Porque la compara con un arma y también con un elemento que se asocia en la Escritura con la purificación, se asocia también, hermanos, con un poder, con la potestad, el fuego. Dice así Jeremías 23:29: ¿no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Otra comparación, hermanos, que dice que la palabra de Dios es como este martillo que quebranta la piedra. No importa qué nombre le pongamos, dice una espada de dos filos, un martillo, lo que importa es que entendamos que un arma, hermanos, como lo pensó este hombre, definitivamente es la palabra de Dios. Dice, hermanos, que la zariza primeramente ofrecía un lugar donde apoyarse. Dice, si el soldado necesitaba aferrarse en algún momento porque lo iban a sobrecargar, podía agarrar su zariza y se mantenía firme. Y yo creo que la palabra tiene estas propiedades, nos podemos aferrar a ella en los momentos de incertidumbre. Cada quien y cada uno de nosotros ha de tener su versículo de consuelo, y yo creo que de verdad es bien personal. Recuerdo hace unos tiempos en los que teníamos este ejercicio de preguntar a cada hermano su versículo favorito o el versículo que le brindaba consuelo. Me sorprendió, hermanos, las respuestas de cada uno de ustedes, porque en verdad que uno descubre o redescubre más bien un versículo que quizás hasta ese momento no había prestado suficiente atención o no había visto con esta perspectiva. Creo que la Escritura, la palabra de Dios nos ofrece este lugar, hermanos, donde aferrarnos en los momentos en los que sentimos que el enemigo, en los que sentimos que la vida realmente nos está dando esta carga. También dice que le servía para penetrar, tenía suficiente filo para penetrar el escudo de sus enemigos. Es otra propiedad que también definitivamente tiene la palabra de Dios. Es algo que habla Pablo a través de sus epístolas. Dice que es innecesario que recurramos a fábulas, dice, sino que la palabra, el mensaje en sí mismo es poderoso, y con él podemos responder, hermanos, a cualquier situación que pueda ser con respecto a nuestra fe y a nuestra creencia. Y por último también decía que gracias a esta palabra, hermanos, a esta arma, la zariza, tenían la oportunidad de que más y más personas pudieran integrarse al ejército. Y creo que también eso es algo importante de la Escritura, del mensaje mismo de Dios, que no hay una acepción de personas, que no necesita que el soldado sea supercapacitado, no necesita tampoco personas que estén muy estudiadas. Lo que necesita primeramente es esa entrega del corazón, que podamos realmente ser más los que entendamos este mensaje y reducirlo a su mínima expresión el mensaje, hermanos, para que podamos usarlo como esta misma arma que el hombre decide usar para, pues de alguna manera, hacer que su ejército tuviera esta predominancia. Hay otra de las cosas que se le atribuye a este hombre, y seguramente con esto lo van a identificar, hermanos. Esto es una formación. Ya tenía el arma perfecta, el arma adecuada para pelear en la batalla, y entonces dicen, necesitamos una formación correcta.
esta formación, hermanos, ya existía, realmente lo que él hace es que la redesarrolla, la vuelve a plantear, y es una formación rectangular, una formación militar rectangular, que ya se usaba en los ejércitos antiguos, y la usa con una profundidad mayor. Esta profundidad generalmente era de 8 a 16 hombres de profundidad, hermanos, y aquí ya hicimos el spoiler, que es la falange, hermanos. ¿Conocen la falange? ¿Han oído hablar de la falange? Mi hermano Mauro dice que sí. ¿Se ha oído hablar de la falange, hermano? Formación. Todos llevaban escudos al frente y sobre la cabeza y a los lados, y entonces eran impenetrables a las flechas y otros proyectiles. Eso era la falange. Gracias, hermano Mauro. Dice perfectamente, es una formación militar, hermanos, que los hacía impenetrables. Era rectangular, variaba entre 8 a 16 hombres de profundidad, y la clave, hermanos, la clave que quisiera que nos lleváramos era que tenían que estar juntos para mantener esta impenetrabilidad, para mantenerse firme, era importante. Mi hermano Andrés. Los aztecas, dice mi hermano Andrés, que la utilizaban. Uh-huh. Uh-huh. Tuvo que alejarse al agua, tirarse, y de ahí Cortés en el agua es una promesa, que si los lograra salvarse, le levantaban el mitad, y es lo que está ahí sí. a la altura de Gorma, y con la venganza a la pandilla, esa vida la levantó Cortés después que derrotaron a Azteca, por esa promesa que se había perdido por la falange de Azteca. Muchas gracias, hermano Andrés, nos da esta cápsula, hermanos, también seguramente no se llamaba falange quizás, pero lo importante es eso, ¿no? De que era una formación militar cuadrada que los hacía impenetrables. ¿Por qué, hermanos? Insisto, la clave era esto, que tenían que permanecer hombro con hombro. Esa era la regla del imperio, del ejército, que tenían que estar hombro con hombro. ¿Por qué? Porque si uno ya deja un espacio suficiente para que llegue un enemigo y se meta dentro de esto y la destruya. La clave era permanecer firmes en esta formación rectangular, hermanos. La falange ya existía, insisto, la redescubre este hombre, y me pregunto, hermanos, si alguno quizás ya adivinó de quién estamos hablando. Filipo II de Macedonia. Hay un Filipo III, pero el que estamos hablando en particular es Filipo II, que fue padre precisamente de Alejandro Magno. Él es el que le da esta situación de pues ya ponerle quizás el imperio en sus manos a través de todas estas tácticas. ¿Qué es importante, hermanos, que veamos aquí? Quisiera contarles qué era lo que les dice este hombre, Filipo II, que era importante. Dice: en tanto que permanecieran firmes y no se rompiera la formación, eran prácticamente invencibles y creaban un doble efecto. El primero, las picas, hermanos, vimos ahorita una imagen que también los hermanos en cabina, se ponían en esta formación, si ven, tienen como varias profundidades, porque las más largas eran los de hasta enfrente, luego la fila de atrás también las manzaba, y así hasta 4 filas, que hacía que creaban como una fila muy grande, y que si uno la ve de frente, se ve imponente, se ve muy grande y difícil de penetrar. Algunos otros, ya un poco más atrás, ponían sus picas en esta posición vertical o oblicua, para que si venían flechas, pudieran resistirlas también. Entonces, hacían prácticamente una formación que era muy, muy difícil de romper, hermanos. Lo que decía aquí también es esto, que el primer efecto era que se veía imponente, y la segunda era que desmoralizaba por completo a sus enemigos, porque ya conocían de la falange, sabían que no se iban a separar, y al ver que trataban de atacarlos y no lograban hacer ningún efecto, y muchas veces se terminaba rindiendo un enemigo ante una falange, en este caso Macedonia, pero eventualmente se expande a Imperio Romano, al Imperio Griego en toda su extensión, hermanos. Esta táctica, hermanos, insisto, fue inventada por Filipo II de Macedonia, era el padre de Alejandro III de Macedonia, Alejandro Magno,
Y lo importante y lo que les repetía constantemente, hermanos, era que tenían que permanecer firmes, que independientemente de si el de al lado o no lo conocían o si era su amigo de toda la vida, que tenían que permanecer firmes. Por eso, hermanos, es que también empieza este hombre con los principios, porque sabía que si eran egoístas, si no le importaba el de al lado, si era hasta su enemigo, obviamente no le iba a interesar estar hombro con él. Por eso quería empezar por su corazón, por sus pensamientos, por sus convicciones, para que eventualmente se viera esta firmeza en su comunidad. Y hermanos, ¿por qué les cuento toda esta historia? ¿Y cómo está relacionada con lo que leímos hace unos momentos? Vamos a la epístola del apóstol Pablo a Filipenses, en su capítulo 1. ¿Por qué creen que se llamaba así esta congregación, hermanos? Vivían en Filipo. ¿Y quién creen que le puso el nombre a esa ciudad? Filipo II, precisamente. Llega un punto, hermanos, en el que este hombre conquista una ciudad que se llamaba Crénidas originalmente. Y pues ciertamente en el ego humano, pues le decidimos poner a ciertas cosas con nuestro nombre y le ponen su honor a la ciudad de Crénidas, Filipos. Y esta congregación de los filipenses, donde va Pablo más de 300 años después, pues obviamente tenían como un héroe nacional a Filipo II y eventualmente a Alejandro Magno. Era, pues por supuesto, una figura predominante. Pablo no lo ignoraba, hermanos, y por eso los insta de esta manera en el versículo 27, capítulo 1, hermanos. Sabía y evoca justamente esta misma figura de la falange, en la firmeza a que los invita en un mismo espíritu. Dice así: solamente que converséis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del evangelio. Amén. Hermanos, Pablo casi siempre en muchas de sus epístolas, decía también mi hermana Priscila, evoca las imágenes de la batalla, del atleta, sabe y se informa de sus congregaciones, y a los filipenses, que sabía que tenían un trasfondo militar y que conocían precisamente de Filipo II, los exhorta a que permanezcan firmes de esta misma manera, hermanos. Hace este llamado. Y ciertamente a veces la vida, ya sea dentro o fuera de la congregación, parece una batalla, hermanos, en la que tenemos momentos que sentimos que un enemigo nos está pasando por encima, y esta invitación es a que podamos permanecer firmes. Pero no estamos aquí a permanecer firmes por nuestra propia cuenta. Pablo les dice esto no a una persona ni a dos, es una congregación entera a la que dirige esta carta, por eso decimos filipenses. Era una congregación entera a los que exhorta como a una sola persona, pensando en un mismo espíritu y en un mismo pensamiento. Yo los invito a que podamos tener esa misma, quizá ponernos en los zapatos, como si nos estuviera escribiendo Pablo a nosotros como congregación, quizás como Churubusco, como la congregación que es más cercana aquí a Churubusco, y como iglesia en un todo, hermanos, a que podamos pensar que nos está hablando a todos a tener esa misma unidad, a que no caigamos en la tentación de alejarnos. Y se los digo, hermanos, justamente porque la falange tenía su fortaleza en esto. Normalmente, hermanos, cuando empieza su invención antes de Filipo, tiene una primera etapa en la que solamente estaba formada exclusivamente por ciudadanos de las polis griegas que combaten por defender su ciudad y su estatus social. La idea de la falange en sí no es solamente militar, sino que es una expresión de comunidad entre iguales. Dice de esta manera: aquel que quisiera destacar en combate, saliendo de la fila, ponía en peligro su vida al no tener compañeros que protegieran sus costados. O sea, el que agarraba y se salía de la falange, hermanos, básicamente era una sentencia de muerte. Y esto pues podía ser por muchas razones. Dice que al mismo tiempo ponía también en peligro a la misma falange, porque dejaba un hueco. Y este hueco, hermanos, era una oportunidad perfecta para romper la línea entera de la falange. No había sitio, hermanos, entonces para combates individuales heroicos, como los que vemos narrados en algunas de las novelas o epopeyas épicas de ese tiempo, como era Homero. Entonces, ¿cuál era la importancia, hermanos? Que no podían haber estos combates individuales. Ahora mismo, hermanos, quiero invitarlos a que no tengamos tampoco estos combates individuales. Nuestros hermanos que están ahorita en necesidad, quizás no seamos directamente nosotros en un sentido físico, pero que ellos tampoco sientan que están en un combate individual.
que puedan sentir de nosotros, de todos aquellos que tengan la oportunidad de estudiar la Escritura, de conocer el mensaje de Dios, que están en una batalla junto con toda la congregación, hermanos. Yo los invito a que tengamos este mismo pensamiento, que podamos sentir la pertenencia a la congregación, y yo creo que ahora, hermanos, es un momento perfecto para que podamos apoyar. Tenemos, no solamente en este día, ya se dio el aviso, va a haber otras oportunidades el día de mañana, el lunes, y seguramente a futuro, porque estoy seguro que desgraciadamente pues no es algo de lo que se vaya a salir tan prontamente, pero a lo largo de todo este tiempo que tengamos esta oportunidad de apoyarnos entre nosotros y que podamos desarrollar esta firmeza en la comunidad de todos ellos, hermanos. Quisiera decirles por último, para que vayamos concluyendo, que había también tácticas de recuperación. ¿Ustedes qué se imaginan que pasaba si se rompía la formación? Porque podía pasar, no podía uno pensar que iba a ser la falange perfecta. De hecho, por eso en determinado momento se reemplaza por otra cosa que es la Legión Romana, que era una formación similar, pero bueno, la situación, ¿ustedes qué creen que podría pasar si se rompía la formación? Como un plan de contingencia, más allá de las adversidades que podrían sujetar a la formación. La defensa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué harían para recuperarla? Tener que volver a formar Reformarla es una. De hecho, déjenme decirles, hermanos, había dos perspectivas. Una se llama la perspectiva altruista y la otra la perspectiva egoísta. ¿Cuál quieren escuchar primero, hermanos? La mala, sí. Vamos a ver la perspectiva egoísta. La egoísta, hermanos, dictaba que si la falange perdía un miembro, incluso dos, tenían que volver a una estructura cuadrada otra vez. Entonces, si tenemos 8 por 8 y se pierde uno, hermanos, no es tan fácil, ¿verdad? Porque no podemos nada más cerrarla y que no quede un cuadrado. Tenían que dejar a tantos miembros fuera necesario para que volviera a quedar un cuadrado. Esto generalmente implicaba dejar filas enteras. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, decían con la pena, ¿no? Pues de hecho, ahora sí que échenle la culpa al que deshizo la formación y pues vámonos para atrás. Y había una falange que sobrevivía, una parte de la falange sobrevivía y los demás estaban prácticamente condenados a morir, hermanos, porque era imposible que hicieran una falange nueva ellos solitos. Esa es la perspectiva egoísta. La otra es la altruista, no tan practicada, por supuesto, hermanos, pero existía este plan. La altruista, hermanos, era enfocar todos los esfuerzos de la falange para hacer y socorrer a la parte que había sido afectada, ya sea a través de que los más cercanos pudieran pararlo y ponerlo en su hombro, utilizar las mismas arizas como un soporte, porque tenían esa arma, ¿no? Usaban las arizas, dejaban una parte de la falange desprotegida de alguna manera, pero pues también les brindaba esa oportunidad de no deshacerla. Y aunque esto, hermano, supusiera dejar vulnerable al resto de la falange por unos minutos, era una de las perspectivas, una de las formas en las que se podía apoyar. Les pregunto, hermanos, ¿cuál serían ustedes? ¿Altruista o egoísta? Mi hermano Mauro. Querido hermano, les recuerdo que durante la Guerra Civil Española, antes de que se instalara el dictador Franco, los políticos integraron un partido político que se llamó la Falange y tenía ese sentido, pero obviamente pues en un sentido político para combatir a los demás, pero sí ya hubo esa idea de la construcción de una idea política con la Falange. Gracias, hermano. De hecho, si ustedes buscan falange en internet, hermanos, van a salir una variedad de resultados, ¿no? Porque está la falange justamente macedonia, la falange romana, pero también llega más a nuestros días a partidos y organizaciones políticas. Y quisiera regresar un poco a ese punto. ¿Cuál perspectiva? Porque la misma falange, el mismo término, puede tener diferentes connotaciones. ¿A cuál estamos invitados, hermanos? Al altruista, definitivamente, y esa es la invitación. Quisiera que oráramos casi para concluir 2 pasajes más, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 7, en su versículo 7, para que sepamos, hermanos, que la ayuda no solamente los víveres, no solamente es quizás la parte económica. Tenemos una forma de ayudar, insisto, a través de la palabra, de la oración, de hacerle saber a un hermano que estamos en esa situación en la que nos dolemos todos. Segunda de Corintios, capítulo 7, Pablo, en su debilidad, esto fue un versículo que revisamos también en algún momento, en algún culto de oración.
porque Pablo en sus tribulaciones le consuela no necesariamente algo que le llevaban, porque no le habían llevado nada a los corintios, sino las noticias. Dice así el versículo 6, mas Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. No llevaba propiamente algo, pero dice, llega Tito. ¿Y qué le comunica? Dice, no solamente con su venida, sino también con la consolación con que Él fue consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo grande, vuestro lloro, vuestro celo para mí, para que así me gozase más. Hermanos, hay muchas maneras en las que podemos hacer sentir esta firmeza a una congregación. Una de ellas es justamente la empatía, la solidaridad, el que sepan y que existe también de nuestro lado una forma en la que podemos sentirnos pues realmente conmovidos y con el deseo de apoyarlos. Hermanos, quisiera que concluyéramos con primera carta a los Corintios, en su capítulo número 15, para que lleváramos en nuestro corazón el deseo de mantenernos firmes, que evitemos retroceder. Este hombre, Filipo II de Macedonia, es un ejemplo y tiene una biografía bastante interesante, pero la batalla en estos días no es definitivamente física. Estamos llamados a una batalla que es más complicada, pero que definitivamente podemos mantenernos firmes. Dice así el versículo 58 de Primera de Corintios 15, hermanos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Entonces, tengamos esta firmeza, esta convicción. Los invito a que permanezcamos firmes primeramente en nuestra mente, porque eso es importante. No podemos quizás mantener firmes una comunidad si no estamos del todo firmes en nuestra mente. Que podamos también inclinar nuestro corazón a todo lo bueno, a todo lo que sea digno de alabanza, como lo dice Pablo, y que en este momento que hay necesidad, hermanos, que sintamos siempre eso, que no nos estamos despojando de nada, sino que más bien Dios nos está dando la oportunidad de mostrar esta firmeza como congregación. Y de esta manera también podemos encontrar cómo aquellos que están en necesidad, pues también se sientan participantes de algo mucho más grande y que sepan que nunca va a ser en vano. Mi deseo, hermanos, es que el Señor los bendiga, que puedan permanecer firmes siempre en sus vidas y paz a vosotros.